8 de la mañana con 7 minutos. La contaminación en Puchuncaví, Quintero, sigue siendo noticias. Le vamos a preguntar a Sebastián Fuentes, que tiene un entrevistado a esta hora. ¿Cómo está, Seba? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, y un revés por lo menos a nivel de los ciudadanos, porque muchos de ellos presentaron a través de ONGs, diversas instituciones, abogados también, recursos de protección respecto a la situación de lo que estaba ocurriendo en Puchuncaví, Quintero. Sin embargo, desde la Corte decidieron rechazar estos recursos de protección. Las razones... ¿Qué alternativa le queda a la gente todavía? Le vamos a preguntar de inmediato a Ezio Costa, abogado de la ONG FIMA, para que nos cuente detalles sobre esta situación. ¿Veían venir esta decisión de la Corte de Apelaciones? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Buenos días a todos. Sí, veíamos venir esta resolución. La verdad es que es un caso muy complejo, que nos llama la atención además que se haya resuelto tan rápidamente, porque era un expediente que tenía un montón de variables que finalmente la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo que hace es señalar que el recurso de protección no sería la vía para solucionarlas. Creo yo, y así se lo vamos a hacer ver a la Corte Suprema, que de todas las variables que existen en el procedimiento, hay algunas que sí son solucionables a través de un recurso de protección, que tiene que ver con la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, que también se manifiesta en otras cosas. O sea, digamos, hay contaminación y eso podría ser sancionado a través de una multa, podrían haber acciones de daño ambiental, pero son institutos jurídicos distintos. El que estábamos viendo ahora era un instituto jurídico que tiene que ver con los derechos fundamentales y que lamentablemente en este caso la Corte de Apelaciones de Valparaíso no se hizo cargo. Ahora, respecto a esa situación, uno dentro de los argumentos es que se viene desarrollando una situación histórica en Puchuncaví, Quintero, pero acá hay un hecho en particular, que son uno de los niveles de contaminación que llegan a niveles altísimos, hay gente que se termina enfermando. Ahora, ¿cómo ven, digamos, la resolución finalmente de la Corte de Apelaciones, que no se hace cargo respecto a una situación medioambiental que está ocurriendo en el minuto? Sí, hay responsabilidades históricas, por supuesto, pero ampararse en las responsabilidades históricas para dejar de solucionar los problemas actuales nos parece un error desde todo punto de vista. Fue un error político en su minuto, o lo ha sido durante varios gobiernos, y ahora es un error, creo yo, jurídico, cuando la Corte dice, bueno, este es un problema de largo aliento y por lo tanto se tiene que solucionar en otra sede. No existen muchas otras sedes para esa solución. Y la Corte tiene los poderes y tiene la obligación de solucionarla. Tiene que ver entonces la emergencia, porque la emergencia marca el punto en el cual este estado de saturación de distintos contaminantes sobrepasa los niveles tolerables por el cuerpo humano. No era la primera emergencia, eso es verdad, pero las emergencias que se vivieron durante agosto y septiembre del año pasado fueron emergencias mucho más graves, mucho más continuas y que afectaron a muchas más personas que las emergencias anteriores. Entonces lo que nos está marcando esto es que todas esas responsabilidades históricas que fueron construyendo un escenario de altísima contaminación, hoy en día rompieron el envase, rompieron el vaso, sobrepasaron todos los niveles aceptables por el cuerpo, incluso no solo aceptable jurídicamente ni éticamente, sino que los cuerpos de las personas ya no lo están tolerando, y por lo tanto la Corte debe hacerse cargo ahora la Corte Suprema de establecer ciertos parámetros para que esto no vuelva a ocurrir y ojalá para desescalar el nivel de contaminación y de saturación que existe en esta zona de sacrificio. Ahora, ¿cuáles opciones quedan finalmente? ¿Por qué uno tiene que, la opción está apelar, digamos, para que esto termine en la Corte Suprema? ¿Y qué opciones podría tener la Corte Suprema respecto a la situación de Quintero Puchuncaví? Sí, de todas maneras vamos a apelar, nosotros y los demás recurrentes. En esta causa hay 12 recursos de protección presentados, como tú dijiste, por cientos de personas y diversas ONG, en el caso nuestro por las ONG de alcance nacional. Todos vamos a apelar a la Corte Suprema, hasta donde entiendo, y la Corte Suprema tiene muchísimas opciones abiertas. Como este es un caso muy complejo en términos de la cantidad de representados, pero también de la cantidad de gente que está siendo responsabilizada, de organismos públicos que están siendo responsabilizados, las solicitudes que hemos hecho los distintos recurrentes son muy diversas y varían desde cuestiones muy puntuales que tienen que ver con algunas empresas. Hay algunos recurrentes que fueron en contra de ENAP y de Codelco y que por lo tanto están solicitando cuestiones puntuales respecto de esas empresas, ya sea cerrarlas o ponerles alguna traba, alguna cantidad máxima de contaminantes, hasta cuestiones mucho más genéricas que tienen que ver con la situación en general, como las que hemos solicitado nosotros, que dicen relación con crear, por ejemplo, una agencia, una oficina que se dedique a descontaminar la zona en los próximos años. La Corte Suprema no puede directamente crear una oficina, pero puede solicitarle a la Administración del Estado que la cree. Y creemos que eso es fundamental, porque decir, por ejemplo, como se ha dicho,
que haya ahora un nuevo plan de descontaminación y que con eso se van a solucionar los problemas es simplemente una falsedad, porque la verdad es que ese plan de descontaminación va a abarca y va a tener alguna solución respecto de algunos contaminantes, pero no son ni siquiera necesariamente los contaminantes que produjeron esta emergencia, los cuales no están totalmente identificados incluso. Entonces, creemos que para darle una solución razonable, que le devuelva un estándar de vida razonable a las personas que habitan en Quintero Puchuncaví, lo que hay que hacer es tomar acciones de largo plazo con cierto compromiso y presupuesto. Sí, respecto a la situación de lo que se está viviendo en el Quintero y Puchuncaví, ¿esto eventualmente podría llegar, digamos, a la Corte Suprema, algún tipo de sanciones? ¿Tiene la atribución la Corte Suprema para pedir sanciones directamente? En este caso puntual, la Corte Suprema no puede sancionar directamente, pero sí podría pedirle a la Superintendencia de Medio Ambiente que ejercite algunas de sus facultades para eventualmente sancionar a las industrias. Yo entiendo que hay procedimientos sancionatorios abiertos, al menos en contra de ENAP y Gasmar, y que esos procedimientos sancionatorios probablemente lleguen a una sanción. Luego hay que ver si esa sanción se sostiene en los tribunales ambientales cuando la reclamen las empresas o no. ¿Cómo fue la reacción de la gente, me imagino, cuando se dan cuenta de este fallo que finalmente la Corte de Apelaciones decide no tomar en consideración todos los recursos de protección que se presentaron? Mira, hay dos cosas. Una es que existe una desesperanza ya más bien consolidada, entonces tampoco les extraña que esto suceda. Pero por otro lado también existe la esperanza de que la Corte Suprema sí haga algo más al respecto. Este fallo, a pesar de ser contrario a las pretensiones de los habitantes de Quintero Puchuncaví, fue un 2-1 y hay un voto en contra. Hay una ministra que dice, mire, acá claramente hay una situación de vulneración de derechos y se debieran tomar estas y estas otras acciones. Lo cual ya por lo menos pinta un panorama un poco más alentador en el sentido de que alguien en el Poder Judicial al menos está viendo que efectivamente debieran tomarse ciertas acciones. Por lo tanto, esperamos que esa doctrina minoritaria de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pase a la Corte Suprema como doctrina mayoritaria. Bien, Ezio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, conversamos con Ezio Costa, abogado de la ONG FIMA, entregándonos detalles respecto a esta decisión de la Corte de Apelaciones y también la otra oportunidad que tienen también todos los vecinos de Quintero y Puchuncaví para poder seguir avanzando en esta apelación hasta la Corte Suprema para que también entregue su dictamen frente a esta situación de contaminación que está ocurriendo en la quinta región. Sí, vamos a esperar esa resolución y ojalá que no solo eso vaya marcando la preocupación por esa zona en particular. Muchas gracias, Seba. Hasta más rato. Hasta luego. Nos vemos.